Decían que ningún corazón podía ablandar al apache más duro del norte, un hombre que rechazaba a todas. Pero un día, una joven virgen, pura y valiente, se cruzó en su destino para desafiarlo sin miedo, y lo que empezó como un encuentro prohibido, se convirtió en la leyenda del amor que domó al guerrero más temido del norte. El viento del desierto siempre guarda secretos. En las montañas del norte, donde el sol cae como una espada encendida sobre la tierra rojiza, nació una leyenda. Los ancianos de las tribus decían que su nombre hacía temblar incluso al silencio. Lo llamaban Tasewanaji, el guerrero que no conocía el miedo y que había jurado no volver a amar. Era alto como un roble del cañón, su cuerpo forjado por la guerra y el exilio. Su piel, curtida por el sol, llevaba cicatrices que no contaban batallas, sino promesas rotas. Desde la muerte de su esposa, 10 años atrás, en un ataque traicionero de soldados, su corazón se había convertido en piedra. No bebía, no reía, no dormía con mujeres. Solo vivía para mantener la frontera viva entre su pueblo y los blancos que buscaban arrancarles la tierra. Las noches, en la montaña, eran su refugio. Mientras los coyotes aullaban en la distancia, Tasewa encendía una fogata y hablaba con las estrellas, creyendo que alguna de ellas era el alma de su esposa. Y cada amanecer, cuando los primeros rayos tocaban su piel, volvía a cabalgar hacia la nada, como si buscara en el horizonte algo que sabía que no encontraría jamás. Pero aquel año, 1854, el norte de México estaba cambiando. Las misiones religiosas se expandían entre los pueblos indígenas, y con ellas llegaron nuevos rostros y nuevas almas. Entre esos viajeros venía Mariana del Río, una joven de apenas 19 años, enviada por el convento de Santa Inés para enseñar a leer a los niños indígenas. Su llegada fue un murmullo que se esparció como polvo en el viento. Dicen que es hermosa, demasiado para una maestra. Dicen que habla con los indios como si fueran iguales, susurraban las mujeres del pueblo con desdén. Y tenían razón, Mariana era diferente, de piel clara y cabello trenzado, con ojos color miel que reflejaban una dulzura poco común, caminaba entre los pobres con la misma reverencia con la que otros se acercaban al altar. No temía ensuciar sus manos ni hablar con los apaches. Y eso, en una época de fronteras y prejuicios, era casi un sacrilegio. El primer día que llegó al pueblo de Santa Rosalía, los hombres dejaron de hablar, los niños dejaron de jugar, y hasta las campanas de la iglesia parecieron retrasar su último tañido para mirarla pasar. Traía un libro en una mano y una cesta con pan en la otra. Saludaba a todos sonriendo, sin entender que aquella sonrisa inocente sería suficiente para desatar envidia, deseo y condena. Desde lo alto de una colina, Tasewa observaba a los forasteros, no por curiosidad, sino por costumbre. Siempre vigilaba los movimientos de los blancos, pero algo distinto llamó su atención aquella mañana. No era el carruaje ni los soldados, era ella, una figura vestida de lino beige, caminando entre los campesinos, inclinándose para recoger a un niño caído, ofreciendo agua a un anciano apache enfermo. El corazón del guerrero dio un golpe seco dentro de su pecho, como si recordara que alguna vez había sabido sentir. «Solo es una mujer», se dijo con desprecio, pero no pudo apartar la mirada. Esa noche, cuando regresó a su campamento, no encendió fuego, no habló con las estrellas. Por primera vez en años, temió cerrar los ojos, porque sabía que si lo hacía, la imagen de aquella joven se le aparecería en sueños. En el pueblo, Mariana también sentía algo extraño. No lo comprendía. A veces, al caminar hacia la escuela improvisada entre chozas, sentía una presencia invisible que la seguía, una mirada cálida pero salvaje que parecía protegerla. Y en el fondo, sin saber por qué, esa sensación no le daba miedo, le daba paz. Pero el pueblo no pensaba igual. Las mujeres empezaron a murmurar que su dulzura era pecado. Los hombres decían que su belleza atraería desgracia. Hasta el padre del convento le advirtió: «Hija, cuide sus pasos. Los hombres de esta tierra son fieras que no distinguen el bien del mal». Ella sonrió con respeto. «Padre, las fieras solo atacan cuando se las hiere.
Aquel mismo día, mientras Mariana daba clases bajo la sombra de un mezquite, un niño indígena llegó corriendo, con el rostro cubierto de polvo y sangre. Los soldados lo habían golpeado por acercarse al pozo de los blancos. La joven, sin pensarlo, se interpuso entre el niño y los guardias que lo perseguían. «No lo toquen», gritó con la voz temblando pero firme. El capitán se rió. «¿Defiendes a un apache, señorita? ¿Sabes que eso puede costarte la vida? Entonces que me la cueste», respondió ella abrazando al niño. El pueblo quedó en silencio. Nadie se atrevió a moverse, y desde la distancia, entre los árboles del cañón, unos ojos oscuros observaron la escena. Eran los de Taseguá. En ese instante, algo dentro de él se quebró. No era ira ni deseo, era memoria. Aquella mujer, pequeña y valiente, con el rostro encendido por la justicia, le recordaba a la esposa que había perdido, a la única que lo había amado sin miedo. Esa noche, el viento cambió de dirección. Y mientras la luna llena se reflejaba en las aguas del río Yaqui, Taseguá comprendió que la paz que había rechazado durante tantos años estaba a punto de regresar a su vida, pero no con el sonido de un tambor de guerra, sino con el susurro del corazón de una mujer. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete y deja tu me gusta. Así ayudas a que esta comunidad de corazones que aman los romances eternos siga creciendo. Si esta historia te conmueve, comenta la palabra leyenda, porque los amores como este merecen vivir para siempre. El amanecer llegó tibio, con esa luz dorada que parece acariciar los tejados antes de besar la tierra. En Santa Rosalía, el pueblo despertaba entre rezos y rumores, y los pasos de Mariana del Río resonaban suaves sobre el empedrado, como una melodía nueva en un lugar acostumbrado al silencio. Llevaba un cesto de pan y un cuaderno gastado. Cada mañana repetía el mismo ritual: repartir alimento y palabras, pan para el cuerpo y letras para el alma. Los niños la esperaban con una mezcla de timidez y alegría. Muchos no sabían pronunciar su nombre, pero sabían que su voz era dulce, que su sonrisa calmaba el miedo. Ella enseñaba despacio, dibujando letras sobre la arena con una ramita. «A», decía, mientras los pequeños imitaban su trazo torpe. «A de amor». En las colinas, invisible a los ojos del pueblo, Taseguá Naji observaba desde la distancia. No entendía por qué no podía apartar la mirada de esa joven. Había conocido mujeres blancas antes, frías, temerosas, incapaces de ver a un apache como un ser humano. Pero aquella muchacha era distinta. Tenía la mirada limpia, sin sombra de desprecio. Cada gesto suyo era una ofrenda, cada palabra una promesa. Aún así, él no creía en milagros. Su alma seguía en guerra. El recuerdo de su esposa muerta lo perseguía en sueños. A veces despertaba con la mano extendida, intentando tocar un rostro que ya no existía. Por eso se obligaba a mirar a Mariana con dureza, como si su dulzura fuera un enemigo más. «No confíes en los ojos suaves», se decía en su lengua. «La ternura es una trampa de los dioses». Mientras tanto, en el pueblo, la ternura de Mariana comenzaba a despertar odio. Las esposas de los hacendados murmuraban que no era decente que una mujer tan joven viviera sola, que su belleza era un peligro. El sacerdote, temeroso de perder su autoridad moral, la reprendió desde el púlpito. Una mujer no debe tentar la mirada de los hombres con su caridad. Ella, en silencio, bajó la cabeza. Pero esa misma tarde volvió a caminar entre las chozas de adobe, con su canasta y su voz suave, como si el miedo no hubiera nacido en ella. Fue entonces cuando ocurrió algo que cambiaría todo. Una patrulla de soldados llegó al pueblo con un niño indígena encadenado. Lo acusaban de robar pan. Tenía apenas 8 años y los pies descalzos cubiertos de heridas. Los soldados lo arrastraban hacia la plaza, riendo. «Un apache menos», dijo uno empujándolo al suelo. Mariana se abrió paso entre la gente, el corazón golpeándole el pecho como un tambor. «¡Deténganse!», gritó. Los hombres la miraron, confundidos. «¿Qué hace, señorita? Este perro no tiene dueño». Ella se arrodilló junto al niño, cubriéndolo con su cuerpo. «Sí lo tiene», susurró.
Desde hoy, me pertenece a mí. Un silencio pesado cayó sobre el lugar. Nadie se atrevió a tocarla. El oficial al mando apretó los dientes, furioso. No sabe con quién se mete, señorita. Ese pequeño es hijo de un demonio, del apache Tasegua. Mariana alzó la mirada, sin apartarse. Si defender a un inocente es ofender a su Dios, entonces el pecado será mío. Las mujeres se persignaron, los hombres desviaron la vista, y en las colinas un corazón que creía estar muerto volvió a latir con fuerza. Esa noche, Tasegua cabalgó hasta el límite del bosque. El viento le trajo el eco de aquella voz femenina desafiando a los soldados. Sintió una mezcla de furia y admiración. Nadie hablaba así ante los hombres armados, nadie se atrevía a invocar su nombre sin temor, y sin embargo, ella lo había hecho, con la calma de quien cree en la justicia más que en la vida misma. Mientras tanto, Mariana cuidaba al niño en su pequeña cabaña, lavando sus heridas con agua y sal. Le dio un trozo de pan y una manta vieja. El pequeño no hablaba español, pero al mirarla, sonrió por primera vez. Ella le acarició la cabeza, y sin darse cuenta, una lágrima rodó por su mejilla. No sabía por qué lloraba. Quizás porque entendía que ese niño era el puente entre dos mundos condenados a odiarse. Y esa noche, antes de dormir, Mariana rezó por el apache al que todos llamaban salvaje. Si tiene alma, Dios mío, protégelo. Si tiene corazón, devuélvele la paz. Lejos, bajo el mismo cielo, Tasegua alzaba los ojos a las estrellas, repitiendo en su idioma ancestral: que los espíritus la guarden, a ella. Sin saberlo, ambos pidieron lo mismo al mismo tiempo, y así, sin tocarse, sin conocerse aún, dos almas heridas empezaron a encontrarse en el aire. Al día siguiente, los rumores se habían vuelto sentencia. La maestra se ha vuelto loca, decían unos. Defiende apaches, decían otros. Es una vergüenza para el pueblo. Pero Mariana no retrocedió. Caminaba con la frente en alto, aunque el desprecio la siguiera como una sombra. Sabía que algo grande estaba a punto de nacer, aunque no entendiera qué. Y allá arriba, entre los riscos, Tasegua comprendió que aquella mujer no era como las demás. No era una flor frágil, ni una conquista. Era fuego. Y aunque él había jurado no volver a quemarse, por primera vez en años, sintió el deseo de acercar las manos. El destino, en silencio, empezaba a escribir el capítulo más hermoso de su historia. Porque a veces la pureza no nace de la inocencia, sino del valor de mirar al dolor sin miedo. Y aquella muchacha, con su mirada pura, estaba a punto de cambiar el corazón del guerrero más duro del norte. El sol caía lento sobre las montañas, tiñendo de cobre los campos resecos. Era la hora en que el silencio se hacía pesado y las campanas del convento parecían más lejanas. En la pequeña choza al borde del pueblo, Mariana del Río se inclinaba sobre un niño dormido. Su respiración era suave, pero su cuerpo aún temblaba de miedo. Tenía los brazos llenos de marcas y los ojos, cuando los abría, parecían espejos de un pasado roto. Mariana había pasado la noche en vela, rezando y cantando en voz baja, como si las palabras pudieran curar. «No temas», le decía en su español pausado. «Nadie volverá a tocarte». El niño no respondía, pero apretaba su mano con fuerza. No hablaba su idioma, pero entendía la promesa. Al amanecer el pueblo ya murmuraba. «Esa mujer traerá desgracia», decían las ancianas. «Una blanca protegiendo a un apache». «¡Qué locura!», decían los hombres, entre risas que escondían miedo. Mariana caminó hacia la fuente con un balde vacío, y cada paso suyo era observado con desdén. Pero ella seguía recta, con el corazón firme. En su interior, una voz le repetía que el amor no era un error, aunque el mundo lo señalara como pecado. Esa misma mañana, Tasegua Nají volvió a descender de las montañas. No lo hacía desde hacía meses. Lo movía una fuerza que no comprendía. Había pasado la noche sin dormir, pensando en la joven que había defendido al pequeño. En su mente se repetía la imagen de ella frente a los soldados, con los labios apretados y el coraje brillando en los ojos.
una flor en la tormenta, pensó, y por primera vez ese pensamiento no le provocó desprecio, sino una extraña ternura. Cuando llegó al límite del bosque, oculto entre las sombras la vio. Mariana lavaba la ropa junto al arroyo, con el cabello suelto y los pies descalzos sobre el agua. El niño jugaba cerca, intentando atrapar mariposas. Era una imagen tan simple, tan humana, que el guerrero sintió que algo dentro de él se ablandaba. Recordó la risa de su esposa, su voz llamándolo entre los pinos. Recordó el olor de las flores secas en su cabello, y un pensamiento le atravesó el pecho. Ella también era así, valiente, dulce, viva. Mariana levantó la vista, como si sintiera esa mirada. Sus ojos buscaron entre los árboles. No vio nada, pero un escalofrío la recorrió. No era miedo, era como si alguien la cuidara desde lejos. «Gracias», susurró al aire. «Quien quiera que seas, gracias». Tazegua apretó los puños. No debía acercarse. Sabía lo que pasaría si el ejército lo descubría tan cerca del pueblo. Pero el destino, cuando huele a amor, no entiende de prudencia. Esa tarde, una patrulla de soldados regresó al lugar. Buscaban al niño. El capitán había jurado capturarlo para obtener recompensa. Mariana escuchó los cascos antes de verlos. Corrió hacia la cabaña, abrazó al pequeño y lo escondió detrás del horno de barro. «No hagas ruido», le pidió en voz temblorosa. «No temas, yo te protegeré». Los soldados irrumpieron con furia. «¿Dónde está el apache?», gritó el capitán tirando su mesa al suelo. Mariana se mantuvo firme, aunque el miedo le hacía doler las piernas. «Aquí no hay ningún apache». «Mientes», dijo él, acercándose demasiado. «Tus ojos lo dicen». Ella lo miró sin pestañear. «Mis ojos solo dicen la verdad». El capitán levantó la mano para golpearla, pero no llegó a hacerlo. Una flecha silbó desde la oscuridad y se clavó en la madera junto a su cabeza. El silencio se hizo espeso. Los soldados miraron hacia los árboles, aterrados. Desde allí una voz grave resonó. «Tóquenla si no verán otro amanecer». El capitán retrocedió. Sabía quién hablaba. El nombre de Tazegua Naji corría como un mal presagio entre los hombres del norte. «Vámonos», ordenó intentando disimular el temblor de su voz. Cuando se marcharon, Mariana salió lentamente, temblando. Miró hacia el bosque y solo vio movimiento entre las ramas. No había nadie, pero supo que aquel que la había salvado estaba allí. «¿Por qué me proteges?», susurró. El viento le devolvió una caricia como respuesta. Esa noche, el pequeño apache durmió tranquilo por primera vez. Mariana lo observaba y pensaba que la vida a veces escondía sus milagros en las formas más extrañas. Tal vez ese niño había llegado a ella para recordarle que su fe aún tenía sentido. Le puso por nombre Nahui, que en lengua apache significaba sol, y mientras el niño dormía, ella habló en voz baja, como si se dirigiera a su madre que hacía años había muerto. «Madre, si me estás escuchando, ayúdame a entender. Siento que algo grande está naciendo en mí, pero no sé si es amor o destino». A lo lejos, en las montañas, Tazegua también hablaba solo. «No puedo tocarla», dijo con amargura. «Si la toco, la condeno. Si la dejo, muero». El destino de ambos se entrelazaba sin permiso, como dos ríos que se encuentran pese a los muros de piedra. Y el niño, con sus ojos tristes, se convirtió en el puente invisible entre esos dos mundos que el odio había separado durante siglos. Desde ese día, Tazegua comenzó a dejar pequeñas ofrendas cerca del arroyo. Flores silvestres, un colgante de piedra, una pluma de águila. Mariana nunca lo veía, pero cada mañana encontraba algo nuevo, como un secreto compartido. Y aunque nadie se atrevía a decirlo, el pueblo empezó a temer lo que intuía. El corazón del guerrero más duro del norte estaba despertando. Mariana, sin saberlo, ya vivía dentro de su alma. Y el niño de los ojos tristes era la semilla de un amor que nacería del silencio. El amanecer trajo consigo un silencio extraño. Ni los gallos cantaron, ni el viento se atrevió a mover las hojas. Parecía como si la tierra contuviera el aliento ante lo que estaba por ocurrir.
Mariana del Río despertó antes que todos. Afuera, el aire olía a polvo y a presagio. En el rincón de su choza, el pequeño Nahui dormía abrazando la manta que ella le había cosido con retazos de su propio vestido. Lo miró con ternura, y por un instante pensó que el amor podía ser eso, cuidar a alguien que el mundo rechaza, aunque te cueste la vida. Al salir, vio que junto al pozo había algo nuevo, una pluma negra de águila, atada con un hilo de cuero. La tomó entre sus dedos. No había duda, era un regalo de su misterioso protector. Sus labios se curvaron apenas. «Gracias», susurró. «No sé quién eres, pero el cielo te envía». Desde lo alto de una colina, Tasewa Nahi la observaba, oculto entre los matorrales. Era la primera vez que la veía tan de cerca a la luz del día. Su piel resplandecía con la pureza del amanecer, y su cabello, suelto, parecía beberse el sol. Había pasado toda la noche decidiendo no bajar, no acercarse, no tentar a la suerte. Pero verla tocar la pluma con delicadeza quebró toda su determinación. Por primera vez en 10 años, el guerrero apache dio un paso hacia el mundo que había prometido odiar. El destino, caprichoso, quiso que fuera ese día, porque ese mismo mediodía, una caravana de soldados cruzó el pueblo buscando a Tasewa. Entre ellos venía un oficial nuevo, arrogante, con botas limpias y ojos de soberbia. Su nombre era Coronel Ramiro Castañeda, y su voz llevaba el eco del odio disfrazado de orden. «Por aquí se esconde el demonio del norte», anunció con desdén, «y juro por mi rango que hoy le cortaré la cabeza». Los aldeanos bajaron la vista. Nadie se atrevió a contradecirlo, pero una mirada entre la multitud brilló con indignación, la de Mariana. El coronel la reconoció enseguida. «Usted debe ser la señorita del convento, la que se cree madre de los salvajes». «Solo soy una mujer que enseña a leer», respondió ella serena. «Y que protege apaches», añadió él con burla. «Le advierto, señorita, la misericordia con los enemigos es traición». Mariana no contestó, pero algo en su mirada lo enfureció. Quizás porque ningún hombre soporta que una mujer lo mire sin miedo. Esa tarde, mientras el coronel organizaba sus patrullas, el destino movía su propia pieza en el tablero. El pequeño Nahui había escapado al bosque, buscando flores para su maestra. Cuando Mariana lo notó, el sol ya empezaba a caer. Su corazón se apretó. Sabía que los soldados vigilaban los caminos. Sin pensarlo, corrió tras él. La encontró entre los árboles, justo cuando un caballo apareció al otro lado del arroyo. El sonido del agua rompía el silencio, y la figura que descendió del animal parecía salida de una leyenda. Era Tasewa. Su presencia imponía respeto y una calma peligrosa. Llevaba una lanza a la espalda, el pecho descubierto y una expresión que mezclaba fuerza y melancolía. Mariana se quedó inmóvil, como si el tiempo hubiera dejado de correr. Los ojos de ambos se encontraron. No hubo palabras, solo respiraciones contenidas, el murmullo del río y un reconocimiento que no necesitó explicación. El niño corrió hacia él, riendo. «Nahui», exclamó Mariana, asustada. Pero el apache se agachó y lo levantó con una delicadeza que contrastaba con su fama de fiera. Lo colocó sobre sus hombros y el pequeño sonrió, confiado. Mariana observaba, sin entender. Aquel hombre que todos llamaban asesino acariciaba al niño como un padre. Entonces, él habló. «No temas, no le haré daño». Su voz era grave, pausada, llena de un peso que no pertenecía a este mundo. «Sé quién eres», susurró ella, dando un paso atrás. «Todos hablan de ti, y tú no huyes. ¿Por qué habría de hacerlo? Porque soy lo que tu gente odia, y tú me salvaste la vida». Por un instante, el aire se volvió ligero. Dos mundos se miraban sin máscaras. Ella veía en sus ojos no a un enemigo, sino a un hombre cansado de sufrir. Él veía en ella algo que ni la guerra ni la muerte habían podido darle: paz. Tasewa bajó al niño y sacó de su bolso una piedra tallada con símbolos antiguos. «Era de su madre», dijo, entregándosela a Mariana. «Ella murió por protegerlo». La joven la tomó entre las manos con emoción. Entonces,
Su madre fue una mujer valiente, como usted. El guerrero la miró sorprendido. Nadie lo había dicho con tanta verdad. El viento sopló con fuerza, moviendo el cabello de Mariana. Tazehua no apartó la vista. Su corazón latía como si recordara lo que era amar, pero el ruido de los cascos rompió el hechizo. «¡Soldados!», dijo ella alarmada. Él la tomó del brazo. «Ven». Cruzaron el bosque a toda prisa hasta llegar a una grieta entre las rocas. Mariana tropezó, pero él la sostuvo, fuerte, con esa firmeza que no asusta, que protege. Durante unos segundos, quedaron tan cerca que sus respiraciones se mezclaron. Ella sintió el calor de su piel, el olor a tierra y fuego. Él sintió el temblor de sus labios, la fragilidad que no pide rescate. «Debes volver al pueblo», le dijo él sin soltarla. «Si te ven conmigo, te matarán. Y si vuelvo sin el niño, lo harán igual». Los ojos de Tazehua brillaron con una mezcla de rabia y admiración. «Eres más valiente que muchos hombres». «No soy valiente», susurró ella. «Solo no sé mentir ante lo que siento». Esa frase lo desarmó. Por un momento, el guerrero más temido del norte no supo qué responder. Los soldados pasaron cerca, sin descubrirlos. Cuando el peligro se alejó, Mariana se apartó despacio sin dejar de mirarlo. «¿Nos volveremos a ver?», preguntó con una inocencia que sonaba a destino. Tazehua bajó la mirada. «Si los dioses lo permiten, sí». Ella sonrió, aunque sabía que el mundo no lo permitiría fácilmente. Cuando regresó al pueblo, el coronel la esperaba en la puerta. «¿Dónde estaba?», preguntó con voz dura, buscando al niño. «¿Y lo encontró?». «Sí». «¿Sola?». La palabra fue una daga. Mariana no respondió. El coronel la miró con desconfianza. «No olvide, señorita, que un paso en falso puede convertir la compasión en pecado». Esa noche, Mariana no durmió. Tocaba la piedra que el apache le había dado y sentía que algo ardía dentro de ella. Algo que no era miedo ni culpa, sino una fuerza nueva, incontrolable. A lo lejos, Tazehua miraba el mismo cielo, con la misma pregunta en el alma. ¿Qué poder tiene una mujer para quebrar el silencio de un hombre que ya no creía en nada? Dos mundos opuestos habían chocado, y del choque había nacido la primera chispa del amor. El cielo del norte amaneció oscuro, cargado de presagio. Las nubes, gruesas y bajas, parecían pesar sobre la tierra como un castigo antiguo. En Santa Rosalía, la gente se encerraba antes de la tormenta, pero en el corazón de Mariana del Río, la verdadera tempestad ya había comenzado. Desde su encuentro con Tazehua Naji, no había podido dormir en paz. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus manos, su voz, su mirada contenida, esa mezcla de fuerza y tristeza que parecía tallada por los dioses. En la quietud de la noche, se preguntaba si era pecado pensar en un hombre así. Y si lo era, ¿por qué su alma no quería redimirse? El niño Nahui dormía junto a ella, ajeno a los murmullos del alma de su protectora. Afuera, el viento silbaba como un lamento. Los relámpagos iluminaban la montaña, y en algún lugar de esa montaña, un guerrero solitario observaba la lluvia caer. Tazehua llevaba horas junto al fuego de su campamento, mirando las brasas sin realmente verlas. Desde su encuentro con Mariana, algo en él se había movido. No era deseo, ese lo conocía bien, era algo más profundo, más peligroso. Esperanza. Una palabra que creía extinta. Se sentía culpable por pensar en otra mujer, y sin embargo, cada trueno le recordaba su voz, cada ráfaga de viento le traía su perfume. Cuando la lluvia se volvió torrencial, Tazehua se levantó, tomó su lanza y descendió por la montaña. No sabía por qué lo hacía, solo sentía que debía estar cerca de ella, no para verla, sino para protegerla, aunque fuera desde la distancia. En el pueblo, la tormenta arrancaba techos y hacía temblar las paredes. Mariana intentó asegurar la puerta, pero el viento la vencía. El agua entraba con furia. Tomó al niño en brazos y corrió hacia el bosque buscando refugio. Los relámpagos la guiaban entre los árboles, pero el suelo resbalaba y el miedo le mordía el pecho, y fue entonces, entre el estruendo de la lluvia,
que lo vio. Él estaba allí, firme, empapado, como una sombra viva entre los relámpagos. Tazegua la miró sin sorpresa, como si supiera que el destino los había llevado al mismo punto. «Ven conmigo», dijo, sin levantar la voz. Ella dudó un instante, pero sus ojos no mentían. En ellos no había amenaza, solo una protección que parecía más fuerte que la tormenta. Cruzaron el bosque bajo el aguacero hasta una cueva escondida entre las rocas. Allí, la lluvia sonaba como un tambor lejano y el fuego del alma empezaba a arder en silencio. Mariana dejó al niño dormido junto a una manta. Su ropa chorreaba agua, sus labios temblaban. Tazegua encendió un fuego pequeño y se sentó a su lado, sin mirarla. El silencio entre ambos pesaba, pero no era incómodo. Era una conversación sin palabras. «No debiste venir», susurró ella, rompiendo la calma. «No podía quedarme lejos», respondió él. «Los espíritus me lo impidieron». Ella sonrió con tristeza. «Dicen que eres un demonio». «¿Y tú qué crees?» «Creo que los hombres que aman no pueden ser demonios». Tazegua la miró. Sus ojos, oscuros como la noche húmeda, reflejaban el fuego que crepitaba entre ellos. «Yo ya no sé amar», dijo con voz baja. «Todo lo que amé, lo perdí». Mariana se acercó un poco sin miedo. «Entonces déjame quedarme aquí contigo, solo esta noche. No por deseo, sino por paz. No quiero que nadie te busque mientras el cielo llora». Él asintió, sin palabras. La lluvia seguía golpeando la entrada de la cueva, pero dentro el tiempo se detuvo. Mariana se acercó al fuego, extendió las manos para calentarse. Tazegua le ofreció su manta. Ella la tomó, pero al hacerlo, sus dedos rozaron los suyos. Fue apenas un instante, pero suficiente para despertar algo que ninguno de los dos había sentido en años. El contacto fue leve, pero en sus cuerpos se encendió una corriente invisible, una verdad que no se podía negar. Ella alzó la vista. Él la miró. No había palabras, solo respiraciones que se buscaban, miradas que se entrelazaban. El fuego iluminaba sus rostros, y la lluvia, afuera, parecía pedir permiso para seguir cayendo. «Tazegua», murmuró ella. Él se acercó despacio, como si temiera romper el hechizo. «No digas mi nombre», pidió. «Si lo dices así, temo no poder olvidarlo nunca». Ella sonrió, y en esa sonrisa había ternura, inocencia y algo más fuerte que la razón. «Entonces no lo olvidarás». Sus frentes se tocaron como dos oraciones que se cruzan. Fue un gesto sagrado, sin prisa ni pecado. Él cerró los ojos, sintiendo el temblor de su piel, y ella dejó que su alma hablara a través del silencio. Cuando sus labios se encontraron, no fue un beso de deseo, sino de destino. Fue la unión de dos mundos que se negaban a odiarse. La lluvia afuera se volvió suave, como si la naturaleza bendijera aquel instante. Esa noche, en la cueva, no hubo guerra. Hubo redención. Hubo fuego, pero también calma. Y por primera vez en 10 años, el corazón del apache duro dejó de luchar. Cuando el amanecer los encontró, el sol entraba tímido por la entrada de la cueva. Mariana dormía recostada sobre su pecho, y Tazegua, despierto, la miraba como quien teme que el amor sea un sueño que se disuelve con la luz. En su interior, algo había cambiado para siempre. Ya no era el guerrero temido. Era un hombre que había vuelto a sentir. Mariana abrió los ojos y lo miró con ternura. «¿Por qué me miras así?», susurró. Él acarició su mejilla con la yema de los dedos. «Porque creí que el amor había muerto, y tú lo trajiste de vuelta». Ella apoyó su mano sobre la suya. «El amor nunca muere, Tazegua. Solo espera a ser llamado por el nombre correcto». El guerrero sonrió, una sonrisa leve, casi nueva, y por primera vez comprendió que la fuerza no estaba en la lanza ni en la guerra, sino en el valor de amar sin miedo. La lluvia había cesado. El fuego aún ardía, y el corazón del norte, que durante años fue piedra,
comenzó a florecer bajo la piel de una mujer. El amanecer se levantó con un resplandor engañoso, como si el cielo ignorara que en la tierra comenzaba a gestarse una tragedia. En la cueva, el fuego se había apagado, pero el calor que quedaba entre Mariana del Río y Tasewa Nagi no provenía de las brasas. Era el calor de algo que había nacido sin permiso, algo tan puro y tan fuerte que el mundo, con toda su maldad, no podría entenderlo. Mariana abrió los ojos lentamente. Aún podía sentir el pulso del guerrero bajo su mejilla, firme y sereno, como el latido de la montaña misma. Por un instante creyó que soñaba, pero al mirarlo, tan real, tan humano, tan suyo, comprendió que el sueño era la vida que había llevado antes y que lo real era eso, dos almas distintas unidas en el silencio del amanecer. Tasewa la miró sin hablar. En sus ojos brillaba una mezcla de ternura y miedo. Sabía que lo que habían compartido era sagrado, pero también sabía que el mundo lo llamaría pecado. «Debes regresar al pueblo antes de que te busquen», le dijo con voz baja, grave, como un trueno contenido. «¿Y dejarte aquí, solo?», preguntó ella con los ojos húmedos. «Estoy acostumbrado a la soledad», respondió él, aunque en el fondo sabía que eso ya no era cierto. Mariana tomó su mano y la apretó contra su pecho. «Yo no», susurró. «No después de esto». Pero el destino, cruel y sabio, no permite que los corazones recién nacidos reposen mucho tiempo. Cuando Mariana volvió al pueblo con el niño Nahui, las miradas la atravesaron como lanzas. Las mujeres murmuraban, los hombres evitaban saludarla. Una de las vecinas, con voz venenosa, dijo lo que todos pensaban. ¿De dónde viene con esa cara de sol y pecado? El rumor creció como fuego en campo seco. Pasó la noche fuera. Dicen que se la vio en el bosque. Con él, con el apache. Mariana intentó sonreír, intentó negar con dulzura. Pero en ese pueblo el amor era un delito, si cruzaba las fronteras del color y la sangre. El coronel Ramiro Castañeda no tardó en enterarse. Cuando la vio en la plaza, se acercó con el paso lento de quien disfruta del poder. «Señorita del Río», dijo inclinando apenas la cabeza, «hay quienes afirman que usted ha sido vista con el enemigo». «Con un hombre», corrigió ella sin bajar la mirada, «no con un enemigo». «¿Un hombre?», rió él con burla. «Los animales también tienen cuerpo de hombre, y algunos hombres corazón de bestia». El coronel la abofeteó. El golpe fue seco, brutal, pero ella no lloró. Solo giró el rostro con dignidad y dijo, sin voz de miedo, sino de fuego: «Golpee cuanto quiera, no puede matarme dos veces». La gente enmudeció. Nadie se atrevió a defenderla. Nadie, salvo el niño Nahui, que corrió a abrazarla, escondiéndose en su falda. Esa imagen se grabó en los ojos de todos. La mujer herida, sosteniendo al pequeño apache como si fuera su propio hijo, y el coronel, furioso, juró destruirla. «Si ese salvaje la toca otra vez», gritó ante el pueblo, «prenderé fuego a esta aldea hasta que no quede piedra sobre piedra». Esa noche, Mariana se encerró en su casa. El miedo la rodeaba como una sombra espesa, pero, aún con los labios partidos, pensó en Tasewa, en sus manos, en su voz, en la promesa muda que habían hecho bajo la lluvia. Lejos de allí, en las montañas, el guerrero sintió el dolor sin saber por qué. Los apaches decían que cuando el alma ama de verdad, puede oír el llanto del otro, aunque el viento lo oculte. Y esa noche, el viento le trajo un eco, el suspiro de una mujer que no pedía ayuda, sino fe. Tasewa montó su caballo sin pensarlo. El corazón lo guiaba, y el corazón nunca miente. Atravesó los campos como un rayo, sin miedo al peligro, porque sabía que el verdadero peligro era vivir sabiendo que ella sufría. En el pueblo la tensión era insoportable. Los soldados del coronel rondaban las calles, esperando encontrar al apache. Mariana rezaba porque no lo hiciera, pero el amor, cuando es verdadero, no conoce de prudencia ni de límites. La puerta se abrió sin ruido. Él estaba allí, empapado, herido, pero vivo. «No debía venir», dijo ella,
entre lágrimas. Lo matarán. Prefiero morir mirándote que vivir sin saber si estás bien. Ella se derrumbó en sus brazos y por un momento el miedo desapareció. El silencio de esa noche era distinto. No había tormenta afuera sino dentro de ellos. Tasewa la abrazó con fuerza, como si con ese gesto pudiera salvarla del mundo entero. «Vendrán por mí», susurró él. «Entonces huiremos», dijo ella. «¿Dejarías todo por un apache?» Mariana lo miró a los ojos. «No lo haría por un apache, lo haría por el hombre que me enseñó lo que es el valor». En ese instante, el ruido de los cascos volvió a retumbar. El coronel había cumplido su amenaza. El pueblo se iluminó con antorchas. «¡Rodeen la casa!», gritaba. «¡Atrápenlo!». Tasewa empujó a Mariana hacia una puerta trasera. «Vete con el niño». «No te dejaré», lloró ella. Él tomó su rostro entre las manos. «Si muero, prométeme que seguirás viva, que cuidarás de Nahui, que no dejarás que olviden lo que fuimos». Ella negó sollozando. «Tú no morirás. No ahora. No después de devolverme la fe». Pero los gritos estaban cada vez más cerca. Las antorchas ardían frente a la ventana. El aire olía a pólvora y odio. Y entonces el guerrero hizo lo que los hombres verdaderos hacen cuando aman. No huyó, pero tampoco atacó. Se quedó allí, de pie, mirándola una última vez, con los ojos llenos de ternura y orgullo. «Te amo, Mariana del Río», dijo por primera vez con la voz quebrada. «Aunque el cielo y la tierra se opongan». Ella le respondió con un beso rápido, desesperado, que sabía a despedida y a eternidad. Y él desapareció en la oscuridad antes de que las puertas cayeran. Cuando los soldados irrumpieron, la casa estaba vacía. Solo encontraron una pluma negra sobre la mesa. El coronel la tomó con rabia y gritó: «Buscaré hasta el fin del mundo a ese maldito». Pero lo que no sabía era que el amor, cuando nace bajo el fuego, no muere en la guerra. Solo se esconde para volverse leyenda. Y esa noche, en las montañas, la leyenda del apache duro y la joven maestra comenzó a esparcirse con el viento. Un viento que ya no olía a sangre, sino a esperanza. La luna se alzaba redonda y blanca sobre las montañas del norte, derramando su luz sobre la tierra como si quisiera bendecirla. El viento soplaba suave, con un murmullo que parecía traer antiguos secretos de los dioses. En la espesura del bosque, junto al cauce cristalino del río Yaqui, Mariana del Río avanzaba con el corazón acelerado, sosteniendo la mano de Nahui. A cada paso, el miedo se mezclaba con la esperanza. Atrás quedaba el pueblo, la humillación, el peligro. Delante, un nuevo amanecer aguardaba, aunque todavía no lo supiera. Cuando el rumor del agua se volvió más intenso, lo vio. De pie, entre las sombras, estaba Tasewa Nagi. El guerrero parecía hecho de noche y de fuego. Su cuerpo, firme y erguido, relucía bajo la luz de la luna. Al verla, sus ojos se suavizaron, y todo lo que había sido dureza en él se convirtió en ternura contenida. Mariana corrió hacia él, y al hacerlo, el miedo la abandonó por completo. Se detuvo a un palmo de su pecho, respirando su aliento, sintiendo que por fin había llegado a casa. «Creí que te habían matado», susurró. «Los dioses no permiten que la muerte alcance a un corazón que aún tiene algo por cumplir», respondió él, con voz profunda. Mariana bajó la mirada. «No puedo volver al pueblo. Me llaman pecadora, traidora». Tasewa alzó su rostro con una mano firme. «No hay pecado en amar con verdad. Pero el mundo no lo entiende. Entonces dejemos que el mundo se quede con su odio, y nosotros con nuestra fe». El sonido del río los envolvía, como si la naturaleza entera los escuchara. Tasewa tomó un puñado de agua y lo dejó caer sobre sus manos. «Este es el río sagrado», dijo con reverencia. «Aquí los espíritus limpian las almas de los que han sufrido». Ella lo miró, con lágrimas temblando en sus pestañas. «¿Y también limpia el amor que el mundo llama prohibido?» «No hay amor prohibido cuando nace del alma», respondió él. «Hay amores benditos y amores cobardes. El nuestro pertenece al primero». Mariana se arrodilló junto al río,
con Nahui dormido en brazos, y dejó que el agua le rozara los dedos. Tasewa la observó con admiración. Aquella joven, tan pura y tan valiente, había hecho lo que nadie, desafiar la frontera entre dos mundos. Entonces él se acercó y se arrodilló frente a ella. Los ancianos enseñan que cuando un hombre encuentra a la mujer que el destino le envía, debe prometer ante el río protegerla con su vida. Mariana lo miró sorprendida. ¿Y tú crees en ese destino? Desde que te vi por primera vez. Tomó su mano y la colocó sobre su pecho, justo donde el corazón latía con fuerza. Este corazón ha vivido más batallas de las que puedo contar, pero ninguna tan difícil como aprender a sentir otra vez. Si algún día mi sangre toca esta tierra, será porque la di por ti. Mariana sintió que el alma se le partía en dos. No digas eso, susurró. No quiero que me ames con dolor, sino con vida. Él sonrió. Entonces juro amarte con vida, hasta donde la vida me alcance. Ambos se levantaron, tomados de la mano. Tasewa buscó entre sus cosas un colgante de piedra tallada, el mismo que había pertenecido a su madre. Lo colocó en el cuello de Mariana con delicadeza. Ahora perteneces a mi pueblo, dijo, y tu nombre en nuestra lengua será Nayeli, que significa la que trae paz. Ella llevó el colgante al pecho y cerró los ojos, como si sintiera la bendición del cielo. Y tú, dijo ella con una voz que parecía una oración, en mi corazón serás el amanecer que borró mi miedo. El guerrero la tomó por la cintura y la acercó al agua. Ambos entraron al río lentamente. La corriente era fría, pero en sus cuerpos ardía una llama suave. El agua les llegó hasta las rodillas, y allí, bajo el reflejo de la luna, se miraron sin hablar. Entonces Tasewa levantó las manos al cielo y dijo en su idioma, que los espíritus del agua nos unan, que el viento no borre nuestros pasos, que la tierra proteja nuestro amor. Mariana repitió las palabras, sin entenderlas del todo, pero sintiéndolas en el alma. Cuando él la abrazó, el tiempo pareció detenerse. El río corría alrededor de ellos como un testigo silencioso. Y en ese instante, mientras el agua reflejaba la luna y el perfume de la noche se mezclaba con su respiración, el guerrero y la maestra se convirtieron en algo más que dos fugitivos. Se convirtieron en símbolo. El símbolo de que el amor no tiene lengua, ni frontera, ni sangre que lo limite. Al amanecer se escuchó el canto de los pájaros y el rumor de la vida renaciendo. Mariana despertó junto a él, envuelta en su manta, con el niño durmiendo cerca. Tasewa la miró y dijo, «Desde hoy serás mi esposa ante los dioses y ante la tierra. No necesito templo ni sacerdote, eres mi juramento». Ella sonrió con lágrimas de emoción. «Y tú eres mi milagro». Él la besó en la frente, con la devoción de quien encuentra su santuario. El sol los bañó con su luz dorada, y el río que antes corría impetuoso, ahora fluía en calma. En el norte, los pueblos comenzarían pronto a contar una historia, la del apache que juró amor eterno a la mujer blanca a orillas del río sagrado. Y cada vez que el viento soplaba sobre el agua, se decía que aún podía oírse su promesa. Porque hay amores que no se escriben con palabras, se escriben con el alma y permanecen vivos para siempre en el corazón del viento. El amanecer llegó cubierto por un velo gris. Las nubes parecían arrastrarse sobre las montañas, pesadas, cansadas, como si el cielo presintiera que algo sagrado estaba a punto de romperse. En el valle, entre el murmullo del río Yaqui, Mariana del Río despertó entre los brazos de Tasewa Naji, con el corazón en calma y el alma llena de gratitud. Por primera vez en su vida, no sentía miedo, solo paz. La paz que da saberse amada sin condiciones. El guerrero la observó en silencio. Cada amanecer junto a ella era un milagro que nunca creyó merecer. «¿Sabes?», le dijo con voz suave, «cuando la muerte me alcanzó aquella vez, pensé que no volvería a sentir el calor de un cuerpo junto al mío. Y mírame ahora, respirando otra vez». Mariana sonrió y apoyó la cabeza sobre su pecho. «El amor tiene su propia forma de resucitar a los muertos, Tasewa.
Tú y yo lo sabemos. Los días pasaron en serenidad. Construyeron una choza sencilla junto al río, y Nahui, el niño que los unió sin saberlo, corría libre entre los árboles. Mariana enseñaba a las mujeres apaches a leer las letras que un día fueron su refugio, mientras Tasegua cazaba, trabajaba la tierra y enseñaba a los jóvenes de su tribu que la fuerza sin compasión es solo otro nombre para la destrucción. Por fin, el guerrero más temido del norte había hallado propósito y la maestra sin patria había hallado hogar. Pero en el mundo de los hombres, la felicidad siempre tiene enemigos. En Santa Rosalía, el coronel Ramiro Castañeda no había olvidado la humillación. La imagen de Mariana desafiándolo frente al pueblo se le repetía como un aguijón. Su orgullo no soportaba que una mujer lo hubiera enfrentado, y menos aún que esa mujer hubiera huido con el mismo apache al que él juró exterminar. Su rabia se volvió obsesión. Noche tras noche, bebía aguardiente en su despacho, mirando el mapa del norte con los ojos encendidos. «No descansaré hasta verla arrodillada», decía entre dientes. «Si no pudo ser mía por amor, será mía por castigo». Reunió a sus hombres, sobornó informantes y ofreció oro a quien entregara noticias del paradero de la pareja. Uno de ellos, un campesino asustado, reveló que había visto humo junto al río, más allá del cañón. Ramiro sonrió. «Por fin, el paraíso de esos pecadores está cerca». Mientras tanto, en la choza junto al río, Mariana tejía una manta con hilos de colores. En cada puntada iba un deseo: paz, salud, vida. No sabía que el peligro ya avanzaba hacia ellos, oculto entre el polvo del camino. Tasegua, mientras tanto, sentía inquietud. Los animales del bosque estaban extrañamente silenciosos, y los cuervos volaban bajo, como si anunciaran tragedia. Esa tarde, al regresar de cazar, vio el reflejo de algo metálico entre los árboles. Se agachó, con el corazón en alerta. Reconoció el brillo de un fusil. «Nos encontraron», susurró. Corrió hacia la choza, pero ya era tarde. Un disparo rompió el aire. El grito de Mariana resonó entre los cerros. El coronel había llegado con 20 hombres. Rodearon el refugio. Mariana abrazó a Nahui y lo escondió detrás de unas piedras. «No salgas, pase lo que pase», le dijo con lágrimas de desesperación. Cuando la puerta cayó, Ramiro la encontró de pie, erguida, con la mirada más digna que jamás había visto. «Así que aquí termina tu santidad», dijo con una sonrisa amarga. «El ángel del pueblo convertida en amante de un salvaje». «El amor no me avergüenza, coronel», respondió ella, sin temblar. «La vergüenza es matar por orgullo». Ramiro la sujetó del brazo con violencia. «¿Dónde está?» «No lo sé», mintió, sabiendo que Tasegua la observaba desde algún lugar. El coronel la acercó a su rostro. «Si lo mato, serás libre. Si no lo entregas, te juro que verás el fuego arrasar este valle». Y justo entonces, una sombra cayó desde los árboles. Tasegua, con la furia del trueno, derribó a 2 soldados antes de tocar el suelo. Los hombres gritaron, las armas resonaron, el caos se desató. Mariana cayó al suelo, cubriéndose el rostro. El coronel desenfundó su pistola y apuntó. «¡No!», gritó ella. Pero el disparo se perdió entre el rugido del río. Tasegua se lanzó sobre él. Lucharon cuerpo a cuerpo, la rabia del coronel contra la fuerza del guerrero, la soberbia contra la fe. Finalmente la pistola cayó al agua. Ramiro intentó escapar, pero Tasegua lo sujetó del cuello con la mirada ardiente. «Pudiste haber vivido con honor», le dijo con calma, «pero elegiste la vergüenza». El coronel escupió al suelo. «¿Y tú? ¿Crees que el mundo dejará que una mujer y un apache vivan en paz?». Tasegua no respondió, solo lo soltó. «El mundo no decide lo que el amor consagra». El coronel huyó, herido, jurando venganza. Cuando el silencio volvió, Tasegua corrió hacia Mariana. Ella lo abrazó con desesperación, sintiendo su cuerpo temblar. «Te dije que no quería verte sangrar», susurró entre lágrimas. «Y no lo harás», respondió él, acariciándole el rostro. «No esta vez».
Esa noche, mientras los tres se refugiaban bajo las estrellas, Mariana apoyó la cabeza en su pecho y murmuró: «El odio no ha terminado, Tasewa». «No», dijo él con voz grave, «pero el amor tampoco». La luna brilló sobre ellos, y el río, testigo de su juramento, siguió fluyendo imperturbable, como si supiera que los grandes amores solo se forjan cuando el mundo conspira en su contra. Y aunque el peligro seguía cerca, en los ojos de Mariana no había miedo, sino fe. Fe en un hombre que la había amado sin cadenas, fe en un amor que ni la guerra ni la traición podían destruir. Esa noche, el río susurró entre las piedras una melodía que parecía humana. Era el eco de su promesa. Volverán los días de calma y el amor vencerá la sangre. El amanecer llegó con un silencio extraño, como si el cielo mismo contuviera el aliento. El aire olía a pólvora y a sangre. Sobre la orilla del río Yaqui, Mariana del Río sostenía la cabeza de Tasewa Nagi entre sus brazos. Su cuerpo estaba cubierto de heridas, su respiración era lenta, pero aún había vida en él. Los pájaros no cantaban. El mundo parecía esperar. Mariana temblaba, no de miedo, sino de impotencia. «No te atrevas a dejarme», susurró con la voz rota. «No después de enseñarme lo que es amar sin miedo». Tasewa intentó hablar, pero la sangre en sus labios le impidió hacerlo. La miró con ternura, con ese tipo de ternura que solo los hombres fuertes son capaces de mostrar cuando aman de verdad. «No temas por mí», alcanzó a decir. «Los espíritus aún no me llaman». Ella apretó su mano con fuerza. «No hables así, no vas a morir». Él sonrió débilmente. «No temo a la muerte, Mariana. Solo temo no volver a ver tus ojos». El niño Nahui observaba desde un rincón con lágrimas mudas. Aquella escena quedaría grabada en su alma para siempre. La mujer que amaba al hombre más temido del norte, rogando a los cielos por su vida. Los apaches de la tribu llegaron poco después. Lo cargaron con respeto, como se carga a un héroe. Lo llevaron a una cabaña sagrada, donde las mujeres ancianas encendieron inciensos y rezaron en su lengua ancestral. Mariana permaneció a su lado todo el tiempo, sin comer, sin dormir, sosteniendo su mano como si su amor fuera el último hilo que lo mantenía en la tierra. Durante 3 días, Tasewa luchó entre la vida y la muerte. En sus delirios, veía a su esposa fallecida, sonriendo, alejándose entre la bruma. «Ya no me esperes», le decía ella en sueños. «Tu alma tiene otro destino ahora». Y entonces veía el rostro de Mariana, iluminado por la luz del amanecer, y comprendía que el amor no muere, solo cambia de forma. Cuando abrió los ojos, lo primero que vio fue a ella. Mariana dormía recostada junto a su cama, con la cabeza sobre su brazo. Tenía el rostro cansado, pero aún era hermosa, de esa belleza que no depende del cuerpo, sino del alma. Él movió los dedos, rozando su cabello. «Mariana», susurró. Ella despertó sobresaltada. Al verlo consciente, rompió en llanto. «Estás vivo. Gracias, Dios mío. Estás vivo». Tasewa la miró y sonrió débilmente. «El amor que se da sin miedo tiene poder sobre la muerte. Tú me lo enseñaste». Ella tomó su rostro entre las manos y lo besó en la frente. «No quiero que vuelvas a luchar. No quiero más guerra». «Ni yo», dijo él con serenidad. «Pero el coronel no descansará hasta destruirnos». Mariana lo miró a los ojos. «Entonces, no huiremos más. No por cobardía, sino por fe». Esa misma tarde, Tasewa reunió a su gente. El aire olía a fuego y a decisión. «Durante años creí que la fuerza estaba en la lanza», dijo con voz grave. «Pero la fuerza verdadera está en el perdón, en proteger, no destruir». Los ancianos asintieron. Por primera vez, el guerrero hablaba como un líder de paz. Días después, el coronel Castañeda regresó con su ejército, dispuesto a acabar lo que había empezado. El valle entero se preparó para la batalla. Mariana lo supo antes de verlo. El cielo se volvió oscuro, los animales huyeron y el silencio cayó como una sentencia. Tasewa se puso de pie, aún débil, y tomó la mano de ella.
No quiero que veas lo que va a pasar. Si el amor me trajo hasta aquí, no voy a apartar la mirada ahora, dijo con firmeza. Cuando el ejército entró al valle, Tasegua no los enfrentó con armas, sino con palabras. Se adelantó solo, desarmado, con el pecho descubierto, y gritó: «No hay enemigo aquí, solo hombres que quieren vivir en paz». El coronel, montado en su caballo, apuntó con su fusil. «No hay paz con salvajes». Tasegua lo miró con compasión. «Entonces eres tú quien no ha conocido el alma de un hombre». El coronel disparó, pero el disparo nunca llegó. Uno de sus propios soldados, harto de tanta crueldad, desvió el arma. La bala se perdió en el aire y el silencio fue más fuerte que el estruendo. Los hombres bajaron sus fusiles. Nadie quería seguir matando. El coronel gritó de furia, pero su ejército ya no lo obedecía, y así, sin derramar más sangre, la guerra terminó. Tasegua regresó junto a Mariana y la abrazó con fuerza. Ella lloraba sin saber si era de alivio o de incredulidad. «Ganaste», le susurró al oído. «No, Mariana», respondió él con una sonrisa leve. «Ganamos los que aprendimos a amar más que a odiar». En los días siguientes, el valle volvió a florecer. Las tribus y los campesinos vivieron juntos, compartiendo agua, pan y canciones. Nahui corría libre entre los árboles, y Mariana enseñaba a los niños de todas las sangres, bajo el mismo cielo, las mismas letras, las mismas palabras. Una tarde, cuando el sol caía lento, Tasegua se acercó a ella y le tomó las manos. «He derramado mucha sangre, Mariana, pero hoy siento que por fin soy digno de ti». Ella lo miró con ternura. «Siempre lo fuiste. Solo necesitabas recordarlo». Él la besó con gratitud, con la paz de quien ha hecho las paces con su pasado. Y en ese beso se selló la redención del guerrero. El viento del norte volvió a soplar, pero ya no traía rumores de guerra. Traía canciones. Canciones que hablaban de un hombre que había amado con valentía y de una mujer que había creído en él cuando el mundo lo había condenado. Y desde entonces, cuando el río Yaqui murmura bajo la luna, se dice que se puede escuchar un eco suave, casi humano, que repite: «El amor no cambia al mundo con espadas, lo cambia con fe». El tiempo, ese viejo sabio que todo lo cura y todo lo revela, siguió su curso sobre las montañas del norte. Los días de guerra quedaron atrás, y en el valle donde antes resonaban los tambores del miedo, comenzó a escucharse otro sonido, el de las risas de los niños y el canto de las aves. La tierra, antes marcada por la sangre, florecía otra vez. Junto al río Yaqui, donde una vez se juraron amor bajo la luna, Mariana del Río y Tasegua Naji habían construido su hogar. Una choza de madera sencilla, rodeada de flores silvestres y árboles frutales. No era un palacio, pero para ellos era un paraíso. Allí, el aire olía a pan recién hecho, a humo de leña y a esperanza. Mariana se levantaba cada mañana antes del sol. Se envolvía en un manto claro y salía descalza al río, donde el agua le rozaba los pies con dulzura. Allí rezaba, no con palabras, sino con gratitud. Daba gracias por la vida, por el amor, por la familia. Y cuando regresaba, encontraba a Tasegua cortando leña, con el torso desnudo y el cabello recogido, mientras los niños corrían alrededor de él como pequeños soles. Sí, ahora tenían 3 hijos. El mayor, Nahui, se había convertido en un joven fuerte y noble. Sus ojos eran los mismos del niño que Mariana había protegido, pero su alma llevaba la calma de su padre. La segunda era una niña de cabellos oscuros y risa fácil, llamada Luna, porque había nacido en una noche de estrellas. El tercero era apenas un bebé, de piel clara y mirada profunda. Mariana lo llamaba Tasegua pequeño, porque decía que en sus ojos habitaba la misma fuerza que un día cambió su destino. El pueblo y las tribus vivían ahora en paz. Los campesinos y los apaches comerciaban juntos, compartían el agua, las semillas y las canciones. Ya nadie hablaba de razas o sangre impura. Había nacido algo nuevo, una comunidad unida por la tierra y por el amor. Y en el centro de todo, sin buscarlo, estaban ellos,
la maestra y el guerrero, símbolo de un tiempo distinto. Una tarde, mientras el sol caía detrás de las montañas, Mariana y Tasegua se sentaron frente al río. Él tallaba una piedra, ella tejía una manta. El silencio entre los dos no era vacío, estaba lleno de historia, de lo que habían sobrevivido, de lo que habían aprendido. ¿Recuerdas aquel día?, preguntó ella, sonriendo con nostalgia. Cuando me encontraste en medio de la lluvia. Recuerdo cada gota, respondió él. Pensé que los dioses me estaban castigando y en realidad me estaban salvando. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Yo también creí que mi vida había terminado aquel día. Pero tú me enseñaste que los finales solo existen para los cobardes. Los valientes comienzan otra vez. Tasegua dejó la piedra a un lado y la miró con ternura. Tú me devolviste la fe, Mariana. Me enseñaste que un hombre no deja de ser fuerte por amar, ni deja de ser guerrero por tener paz. Ella lo miró, emocionada. Y tú me enseñaste que una mujer puede ser libre, incluso amando. El viento sopló entre los árboles, trayendo consigo el perfume de las flores del campo. En el horizonte, los niños jugaban descalzos, riendo, persiguiendo mariposas. Tasegua los observó con orgullo. ¿Ves eso?, dijo, con una voz profunda y serena. Eso es lo que nunca tuve. Una casa, una familia, un mañana. Mariana tomó su mano. Y ahora lo tienes, porque el amor, cuando es verdadero, no termina, se hereda. El guerrero la miró como quien contempla un milagro. Tú fuiste mi guerra y mi victoria. Ella sonrió, con los ojos brillando de emoción. Y tú fuiste mi destino. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Tasegua se puso de pie y extendió la mano hacia ella. Ven, quiero mostrarte algo. Caminaron juntos hacia una pequeña colina desde la cual se veía todo el valle. Desde allí el paisaje parecía un lienzo de paz. Las chozas, los cultivos, los niños corriendo, el río serpenteando bajo la luz. Mariana sintió un nudo en la garganta. Es hermoso. Tasegua asintió. Esto es nuestro amanecer. Ella apoyó su cabeza sobre su pecho y cerró los ojos. Prométeme que nunca volverás a la guerra. Lo prometo, dijo él, besándole la frente. Porque ya encontré el único lugar donde quiero pelear, aquí, dentro de ti. El viento levantó su cabello y por un instante el mundo pareció detenerse. No había ejército, ni odio, ni miedo. Solo una familia, un hogar, un amor que había nacido de lo imposible y florecido en la fe. A lo lejos, Nahui comenzó a tocar una flauta de madera que su padre le había enseñado a fabricar. La melodía era simple, dulce, como una plegaria. Mariana lo escuchó y sonrió. Esa canción, ¿la compuso él? Tasegua la miró con ternura. No, es la canción que yo solía tocar para hablar con los espíritus. Ahora él la toca para recordarme que ya no necesito hacerlo, que mi alma está en paz. Ella lo abrazó, cerrando los ojos, dejando que la música llenara el aire. El guerrero que un día fue temido por todos, ahora era un padre, un esposo, un hombre que había aprendido que la verdadera fuerza no se mide por la sangre derramada, sino por la vida que se protege. El sol se ocultó detrás de las montañas y el cielo se pintó de fuego. Tasegua levantó a su hijo pequeño en brazos, mientras Mariana lo observaba con orgullo. «Mira», dijo él al niño, «ese es el color del amor cuando vence al odio». Ella se acercó y con voz suave añadió, «Y ese es el color del corazón cuando deja de temer». Los tres se quedaron mirando el horizonte, envueltos en la luz del atardecer. El viento sopló otra vez, llevando lejos el eco de una historia que el tiempo nunca olvidaría. Y dicen que desde entonces, cada amanecer en el norte de México tiene un brillo especial, porque en el fondo del cielo aún vive la promesa de aquel guerrero y aquella mujer que se amaron contra el mundo. Y cuando el viento pasa sobre el río Yaqui, susurra sus últimas palabras eternas como la tierra. Donde antes hubo guerra,
ahora florece mi hogar. Antes de despedirnos de esta historia, quiero hablarte a ti, que has llegado hasta el final. Si este amor te tocó el corazón, si crees, como nosotros, que aún existen historias capaces de sanar el alma, suscríbete a este canal y deja tu me gusta. Eso nos ayuda a seguir creando más romances de época como este, llenos de pasión, dignidad y esperanza. Aquí formamos una comunidad de corazones que creen en el amor verdadero, en ese que vence el tiempo y las fronteras. Y si esta historia te conmovió, quiero leerte en los comentarios. Escribe la palabra leyenda, porque los amores como el de Mariana y Tasewa no se olvidan, se convierten en leyendas que viven para siempre en quien las escucha. Gracias por ser parte de esta familia que sigue creyendo en el poder del amor.